Cualquier tipo de texto que produzcamos en la universidad o en nuestras áreas de información y de expertise, hacemos comunicación académica. Los cambios son para flexibilizar un poco las normas que han surgido hace 10 años y también porque ahora hay mucho más contenido en línea. Tenemos las citas y tipos de citas. Normalmente trabajamos con dos tipos de citas, la cita directa o textual y la cita indirecta o paráfrasis. La cita directa, a su vez, tiene dos tipos, la corta y la bloque. Ambas citas tienen dos tipos, la parentética, entre paréntesis, y la narrativa. La parentética, obviamente, al estar entre paréntesis, se enfoca más en el texto. Es una cita, por eso es que la llamamos cita textual. La narrativa se enfoca más en el autor, es decir, en la persona que lo dice y luego lo que dice, mientras que la otra el foco está en lo que se dice en el texto, no importa quién, sino lo que se dice. Ahora vamos a ver la cita indirecta o la paráfrasis. Aquí prácticamente el mismo título o subtítulo en realidad de la cita nos indica más o menos qué es lo que hay que hacer. La parentética. Para hacer esta cita, lo que nosotros hacemos es contar lo que nosotros estamos investigando, ¿no? Cuando yo hago una cita indirecta o una paráfrasis, lo que hago es leer lo que dice el autor y hacerlo mío, ¿no? Es entender, tratar de explicar con mis propias palabras lo que dice ese autor y yo lo voy a reflejar de esa forma, sin comillas. Y abro paréntesis porque es parentética y pongo quién lo dijo, cuándo lo dijo y bueno, en este caso antes, hasta el manual anterior del año pasado se ponía la página, ¿no? Ahora ya no es necesario poner la página en este caso. Pero si se dan cuenta, yo estoy creando un nuevo texto a partir de lo que dice Solórzano. No le quito el crédito a Solórzano porque obviamente yo estoy hablando sobre algo que él ha dicho pero con mis propias palabras, ¿no? Que es la cita indirecta. Entonces esa es la diferencia. ¿Sigue siendo el foco el texto? Sí, sigue siendo el foco porque lo que estoy haciendo yo es trabajar con ese texto. No estoy citando a Solórzano directamente, sino lo estoy citando indirectamente. La narrativa. Prácticamente lo mismo que en la anterior, pero yo digo para Solórzano y separo rompo la cita parentética, ¿no? Entre paréntesis va el año y luego digo lo que yo quiero decir sobre lo que dice Solórzano. El número de páginas se puede, en este caso, quitar, no es necesario ponerlo. Entonces, siendo sincera y siendo práctica, sí les puedo decir como un tip. Por ejemplo, si es que no tienen el número de páginas apuntado o no encuentran un número de páginas y se les hace muy complicado buscar el número de páginas, esta es una salida. Entonces, esta puede ser una opción para cuando no tengan algún dato. Luego tenemos también, por ejemplo, la cita indirecta con múltiples fuentes. Aquí nos queda nada más que poner, por ejemplo, ¿no? Como lo pueden ver aquí en el párrafo es bastante amplio. Y Suárez 2015, por ejemplo. Todos estos factores han causado la caída de la bolsa en los últimos 20 años y todos los bancos peruanos tuvieron que ser rescatados por bancos europeos. García y Álvarez 2013, Carrasco et al. 2014, Cárdenas 2015, Guamán 2016. No son citas textuales, sino son citas indirectas. Es decir, estoy cogiendo de los autores solo una idea general de lo que han hablado. Si tengo Guamán et al. 2016, quiere decir que esta referencia, o sea, que este texto, artículo, libro, etcétera, ha sido escrito por Guamán y por más personas. O sea, básicamente por más de 2 personas. Por eso es que se pone et al, ¿no? Para no poner a los 3, 4, 5, 6, 20 más personas que hayan intervenido en este artículo o en este libro. Entonces ponemos el primer apellido de la persona que sale en el texto, Guamán, et al, es decir, y los demás. Siempre el et al, así como lo ven, que es y al con el punto al final siempre, luego la coma y el 2016, el año, ¿no? Luego en la siguiente, por ejemplo, tenemos a Pérez y Sánchez 2017. Ahí sí solamente son 2 autores. Entonces, cuando son 2 autores,
yo los pongo a los dos, Pérez y Sánchez, 2017. Aquí hay un punto y coma. Cuando yo tengo, por ejemplo, varias fuentes juntas, entonces las separo con punto y coma. Y aquí al final igual, García y Álvarez, 2013, punto y coma, Carrasco et al. Eso me está diciendo que esta referencia de Carrasco ha sido escrita por más de 2 personas. Entonces, esto es para múltiples fuentes. Siempre tienen que tener aquí, como es una cita indirecta, no es necesario el número de páginas, pero sí siempre es importante quién lo dijo y cuándo lo dijo. Los elementos de la cita son 3: el autor o editor o grupo de editores o institución, etcétera, pero bueno, el autor como figura, que es el responsable o los responsables del trabajo, la fecha de publicación, día, mes y año, básicamente, y dónde, ¿no? Las páginas, el número de páginas, el párrafo, el encabezado. Entonces, cada vez que nosotros hagamos una cita, nos tenemos que preguntar 3 cosas al momento de hacer la citación. ¿Quién lo dijo? ¿Cuándo lo dijo? ¿Dónde lo dijo? La cita directa o textual. Tengo una cita directa o una cita textual. Y a su vez, esta es una cita corta y parentética. Es decir, corta porque solamente la cita va a tener 40 o menos palabras, y parentética porque yo al finalizar la cita lo que voy a hacer es abrir paréntesis y responderme estas preguntas. ¿Quién lo dijo? Solórzano, ¿no? ¿Qué dijo? La cita, que está entre paréntesis. ¿Cuándo lo dijo? El 2020. ¿Dónde lo dijo? En la página 23. Aquí no importa el libro, ¿vale? Aquí no estamos viendo si lo dijo en un libro, en un artículo, en una página web. No importa. Lo que estamos haciendo ahora mismo es sencillamente poner la cita y luego abrir el paréntesis. Por eso es cita directa, porque está entre comillas, es textual, literalmente, no le cambiamos absolutamente nada. ¿Quién lo dijo? Solórzano. ¿Cuándo lo dijo? 2020. ¿Dónde lo dijo? En la página 23. Luego tenemos la cita directa o textual en bloque y parentética. En bloque quiere decir que cuando la cita es mayor a 40 palabras, lo que yo tengo que hacer es separar del texto y hacer una cita para que se vea realmente que es una cita. La tengo que separar del texto y ponerla como está aquí, así tal cual, sin justificar, como ya lo ha dicho, como lo dije antes, APA no lo justifica, lo alinea todo a la izquierda, pero la tengo que separar de lo que yo estoy diciendo porque es una cita larga, es una cita grande, más de 40 palabras. Ese es el tope, ¿no? Las 40 palabras. Si ustedes se dan cuenta, esto es un solo párrafo, ¿vale? Pero si mi cita tiene 2 o 3 párrafos, lo que yo hago es, una vez terminado, por ejemplo, individualidad, le doy el enter normal, y aquí sí me tengo que darle una sangría. La diferencia es que esto ya no va entrecomillado como en la cita corta. En la cita corta sí tiene que haber comillas sí o sí cuando es una cita textual parentética. Tenemos la cita directa o textual, que sigue siendo la que se enfoca más en el texto, pero es corta y narrativa, es decir, hasta 40 palabras. Lo que cambia aquí es el foco de atención. Lo que yo voy a hacer es separar, ¿no es cierto? Voy a darle prioridad a la persona que lo dijo, al investigador o investigadora. En este caso, seguimos con Solórzano. Entonces, lo que yo digo es, para Solórzano 2020, pongo el año, aquí sí, seguidito de Solórzano entre paréntesis, y luego digo, el derecho de autor protege todas las creaciones del ingenio humano, y sigo. Y al final pongo la página 23. Es narrativa porque lo que estoy haciendo yo es hablar primero del autor. O sea, a mí lo que me interesa decirle al lector es que esta persona ha trabajado sobre un tema, pero es Solórzano. Esta es cita directa o textual, corta y narrativa hasta 40 palabras. Bloque y narrativa, más de 40 palabras. Según Solórzano, paréntesis con el año, 2 puntos, y separo la cita de mi texto. Protege todas las creaciones, bla, 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 y página 23, al finalizar. Si se dan cuenta, aquí no hay comillas, porque es una cita de bloque. Y cada vez que tengamos una cita de más de 40 palabras, las comillas desaparecen porque nosotros estamos separando la cita de nuestro texto. Entonces, esa es la forma de diferenciar que no es nuestra voz, sino es la voz de Solórzano. Si nos encontramos, por ejemplo,
un texto que no tiene número de páginas, tenemos siempre que ubicar al lector de dónde hemos sacado esa información. Entonces decimos, para Solórzano, el derecho, abro comillas y tal. Entonces, en vez de poner el número de páginas, lo que hago es poner el párrafo. Luego tenemos otro tipo de citas, ¿no? La cita dentro de otra cita, que es la fuente primaria versus fuente secundaria, ¿no? Cuando es parentética, decimos Guamán 2015, el quién lo dijo, el cuándo lo dijo, citado en la otra referencia, Juárez 2018, página número 45. Cuando es narrativa, yo tengo Juárez 2018, señaló la definición de Guamán como un gran aporte para el cine peruano, cierro la comilla y pongo página 45. Aquí en esta de parentética, obviamente estos paréntesis van al final de la cita que está entre comillas. Lo que es citar a corporaciones, instituciones como autores, que tenemos muchos, ¿no? Cuando nos enfrentamos a un boletín, a un informe, por ejemplo. Cuando es una parentética, entonces lo que tenemos que poner es la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Cuando es la primera cita en el texto, tenemos que poner el nombre completo. Y entre corchetes ponemos LASA, ¿no? Que son las siglas. Luego el año y luego el número de páginas. Pero para las siguientes citas, si es que luego vamos a tener más citas de esta corporación o institución o asociación dentro del texto, ya no usamos todo el nombre, sino usamos simplemente el ASA, el año, el número de páginas, siempre y cuando sea una cita parentética. Si es una cita narrativa, hacemos lo mismo, ponemos la Asociación de Estudios Latinoamericanos y ahí sí lo ponemos entre paréntesis, LASA, y luego el año y luego la página, pero luego ya para las siguientes citas ya no es necesario volver a poner todo el nombre completo, sino solamente la sigla. También en algunos casos, por ejemplo, si ustedes están haciendo una investigación y encuentran un video en YouTube o en un programa de televisión, lo que tenemos que hacer en este caso de materiales audiovisuales es poner el minuto. Lo que les decía antes, ¿no? Imagínense que tenemos una cita muy importante, pero tiene un error ortográfico. Hay otros tipos de citas que también son válidas, y aquí APA lo dice bien claro, ¿no? Lo que ya les he mostrado ahorita, hay muchas más, o sea, muchos más detalles, incluso en algunas otras citas que ya, si las pongo a explicar, podemos no terminar nunca. Son válidas también. En el informe de Pérez pongo el año, se observa que el cine peruano está en crecimiento y la página 1, ¿no? Que es la narrativa que hemos visto. Esto también es válido. También es válido poner, por ejemplo, de acuerdo a Pérez, el cine peruano está en crecimiento, página 1, por ejemplo, ¿no? Entonces, si vemos aquí, en las narrativas podemos usar distintas formas, ¿no? Es un poco ahí qué es lo que nosotros queremos ir añadiendo. O podemos mover las citas al inicio, ponerlas al final, ponerlas dentro del texto. Eso va a depender mucho de lo que nosotros querramos decir. Por ejemplo, aquí la cita está antes, ¿no? El cine peruano está en crecimiento, de acuerdo a Pérez, 2019, página 1. Así como, o en 2019, Pérez afirmó que el cine peruano está en crecimiento. Entonces, todas estas citas respetan el paréntesis, respetan el tipo de cita, pero uno puede ir jugando para también, muchas veces uno escribe y luego lo lee y dice, Dios mío, todo está igual, todo parece como que una máquina lo hubiera escrito, ¿no? Porque nos acostumbramos un poco a hacer esto. Entonces, ya cuando volvemos a leer el texto una vez que ya está hecho para darle un estilo distinto, mi propio estilo, que es muy importante, entonces puedo ir moviendo las citas al inicio, puedo ponerlas al final, puedo ponerlas dentro del texto, entonces ir un poco variando, jugando con otro tipo de formas para hacer también el texto mucho más entretenido al lector, ¿no? Esto de aquí, si bien otro tipo de citas que les puse aquí que son válidas, muchas veces somos los editores los que nos encargamos un poco de mover este tipo de texto para que no se vea tan plano, ¿no? No se vea tan todos los mismos. Entonces ahí sí es un tema un poco más de creatividad, pero no está de más que ustedes también lo hagan el ejercicio para que puedan también crear un propio estilo, ¿no? A la final eso hace que también otros lectores nos reconozcan a nosotros como escritores de textos académicos.
Tenemos también citas con más de un autor, por ejemplo, y en este caso, cuando son dos autores, que era lo que les decía antes, ¿no? Es Pérez y García, siempre. Se ponen los dos apellidos con un I. Cuando son tres o más autores, se pone et al, porque cuando es citas, ¿no? No queremos alargar la cita o la parentética con más de un autor, entonces se usa esta contracción. Cuando son cuatro o más autores, y para evitar la ambigüedad, si tenemos dos grupos de autores, por ejemplo, ¿no? Pérez, Cárdenas, García, Ramírez, y luego tenemos otra cita que empieza con Pérez, entonces ahí sí, por ejemplo, lo que hacemos es poner dos apellidos, ¿no? Pérez, Cárdenas, et al y Pérez Gómez et al, para que luego cuando vayamos a las referencias sepamos a cuál de ellas se refieren, porque si solamente ponemos Pérez y los dos son en el mismo año, vamos a causar confusión para nosotros y para el lector. Luego tenemos también citas con más de una fuente. Entonces, aquí también varios estudios, Sánchez y Guzmán, 2018, Justiniano, 2018, lo que vimos antes, pero esta vez lo separé para solamente verlo aquí, ¿no? Investigaciones pasadas. Si es del mismo autor, entonces imagínense que es no sé, del Ministerio de Cultura, ¿no? Mincul, 1995, 98, 2016, muestran que el cine latinoamericano, ¿no? Aquí, como les digo, son diferentes años, entonces no necesitamos ponerles el A, B, C, etcétera, ¿no? Porque son en diferentes años, lo que decía antes también Adolfo. En cambio, cuando sí son de los mismos, si son del mismo año, sí se hace la diferencia con el A y el B para no crear confusiones. A ver, Félix dice, si encuentro un libro de los años 50 escrito en Huaraz, o sea, no ubicable en la web, en cuya carátula aparece el autor como Juan Pérez Loli, la referencia en APA es Pérez Loli Juan o Pérez Juan, gracias. Ah, ok. Normalmente siempre es un apellido, es decir, sería Pérez, bueno, si es dentro de cita es solo Pérez, pero si es en referencias es Pérez, J, nada más. Lo que nos dice APA es solamente un apellido, solo uno. El manual tiene que ayudarles nunca tienen ustedes que ceñirse netamente al manual, sino más bien encontrar un equilibrio y nada, vuelvan siempre al manual. Esa es la mejor ayuda, es estar siempre en el manual, ¿no? Volver al manual y mirar el manual para seguir haciendo las cosas bien. Eso es todo por mi parte.